A exhortar, un tema que nos va a exhortar a todos. Incluso cuando estaba haciendo la enseñanza pensaba mucho en lo que se estaba hablando. Estamos acostumbrados, hermanos, a escuchar prédicas en las que son más como motivacionales, o sea, que nos motivan, que podemos, que hacemos, que tenemos, que somos poderosos, que si Dios está conmigo, o sea, muchas cosas que nos gusta escuchar, ¿verdad? Pero nosotros, si nos vamos a pensar, la vida cristiana o el cristianismo es mucho más que eso. Es mucho más que venir hoy a la iglesia y salir motivado de que yo todo lo puedo, Cristo me fortalece, y que no hay varón que se ponga porque yo lo acabo, y que no hay monstruo que se levante porque yo lo... Es más que eso. La vida cristiana es mucho más que eso. Cuando estaba preparando esta prédica, escuché una prédica de un pastor y decía, me llamó la atención, fue el título. Él decía: después de mi sueño, cambié mi prédica. Después de mi sueño, cambié mi manera de predicar. Entonces, me puse a leerlo, a ver qué es lo que decía. Y el pastor decía que él tuvo un sueño en el que se encontraba ya en el último momento frente del trono del Señor y estaba pasando persona por persona a rendir cuentas. Y él decía que se veía a este lado con unos pastores y al otro lado estaban todos los miembros de las iglesias. Y decían que todos los miembros de las iglesias los miraban a ellos mal, los señalaban y los acusaban. Y él decía: ¿pero por qué? Si en mi iglesia que ha sido predicada salían todos contentos, me abrazaban: pastor, gracias por la predica, gracias por tu palabra, pastor, gracias porque está ungido. Y decía: no entiendo por qué la gente me están señalando y me están como acusando. Entonces se acercaron a unos y le decía: pastor, porque si usted nos hubiera dicho que solamente teníamos dos opciones, nos habríamos podido salvar. Pero por las prédicas de ustedes, que eran motivacionales, y prédicas donde nos llevaban solamente a atender nuestra vida como que de positivismo, estamos pasando por un camino pedregoso. Entonces, en otras palabras, es que eso decirle que la predicación tiene que cambiar. Nosotros como pastores tenemos que mostrar a la gente el evangelio tal y como es. O sea, es necesario que seamos buenas personas, es necesario que hagamos obras, es necesario que compartamos, pero necesitamos además entender que en la vida cristiana solo hay dos opciones. ¿Qué es una opción? Una opción es tener la libertad o la facultad de elegir entre dos o más cosas, situaciones o lugares, ¿verdad? Eso es una opción. Por lo general, la vida de toda persona está compuesta de constantes y variadas opciones. Nosotros como seres humanos tenemos la opción de elegir si cuando salgo del trabajo cojo por tal dirección o por tal dirección. Yo tengo la opción de elegir qué voy a comer hoy, o cómo me voy a vestir, cómo me voy a peinar. Tengo la opción, hermanos, de mirar qué quiero tomar. Tengo la opción, hermanos, de hacer las cosas como yo quiera, ¿verdad? Tenemos la opción, hermanos, de poder esta noche acostarnos temprano o acostarnos tarde. Tenemos opciones, diferentes opciones, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tuviste tú la opción de quedarte en la casa perdiendo tiempo, ¿verdad? Pero afortunadamente tú tomaste la opción inteligente de venir a la casa del Señor a compartir con los hermanos. Tuviste la opción, hermanos, de la opción correcta de obedecer la palabra de Dios que nos enseña a que nos congreguemos. ¿Para qué? Para que compartamos con nuestros hermanos y especialmente para que vengamos a la casa a alabar a Dios, ¿verdad? Ahora, es necesario, hermano, que entendamos que a diferencia de las varias opciones que tenemos en lo físico y en lo material, en nuestra vida diaria tenemos cantidad de opciones, ¿verdad? Pero es necesario que entendamos, hermanos, que entendamos que a diferencia de que en lo físico y lo material tengo varias opciones para hacer en mi vida, en lo espiritual solo tenemos dos opciones. Solo tenemos dos opciones, hermanos. Y esa opción que yo tome, esa opción que yo haga, me da un resultado importante. ¿Para qué? Para pasar mi eternidad. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que en la vida del cristiano solamente hay dos opciones. Todos sabemos, hermanos, que el paso por esta vida es temporal. Todos sabemos que nosotros vinimos a esta tierra y es un paso temporal.
Es un tiempo en que ya está marcado por Dios. Él sabe cuándo nacemos y cuándo morimos. Si tú vas a la palabra de Dios en el Salmo 100, versículo 3, dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconozcamos que Él nos hizo y no nosotros nos hicimos. Ahora, vemos en el libro de Job, capítulo 14, versículo 5, que dice la palabra de Dios: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite de los cuales no pasará. Entonces, démonos cuenta, hermanos, que nosotros, el paso por esta vida es pasajero. Nosotros no vinimos a esta tierra a estar eternamente, sino es un paso pasajero. Entonces, dos opciones en nuestra vida espiritual. Solamente hay dos opciones en nuestra vida espiritual, hermanos. La Biblia nos ilustra una parábola en Mateo 7 que nos enseña las dos opciones que nos da el Señor. Vayamos a Mateo 7, Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, Dios solamente nos ofrece dos opciones: la vida eterna y la condenación eterna. Eso es lo que yo quiero que entendamos hoy, hermanos, como iglesia. Nosotros, nuestra vida cristiana no es un juego. No debemos de tomarla simplemente como un hobby más, o como un pasatiempo más, o como que hoy no tengo nada que hacer, voy a la iglesia. No, debemos tomarla con seriedad, porque nosotros estamos haciendo un camino para la eternidad y tenemos dos opciones: o la vida eterna, o tenemos la muerte eterna. Dos opciones únicamente tenemos nosotros. Dios solamente nos da dos opciones, nos ofrece dos opciones: la vida eterna o la condenación eterna. Mateo 25, 46 dice: e irán ellos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, dos opciones: el castigo eterno o la vida eterna. Ahora, veamos qué dice la palabra de Dios de estos dos lugares. Primero nos habla del castigo eterno. En otras palabras, podemos decir que sin Cristo solo nos espera el infierno. En otras palabras, el castigo eterno quiere decir que sin Cristo solo lo que me espera a mí es el infierno. Hermanos, yo quiero que entendamos bien, hermanos, que el infierno es una realidad. El infierno no es un cuento, no es un juego, ni mucho menos es un sitio de imaginación. Es una realidad. Del infierno nos habló nuestro Señor Jesucristo muchas veces durante su ministerio, y Él lo escribió de muchas maneras. Primero lo describió como un lugar donde la llama no se apaga. El infierno es real. Entendamos eso, que yo puedo ir al infierno o al cielo. Tengo dos opciones únicamente: al infierno o al cielo. El Señor lo describe como un lugar donde la llama no se apaga. Marcos 9:43 dice: si tu mano fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida eterna manco que entrar al infierno con las dos manos, en un lugar donde el fuego no se apaga nunca. El Señor describe el infierno como un lugar de densa oscuridad, un lugar de tinieblas. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil echaré en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. El Señor describe el infierno como un horno de fuego. Mateo 13:42 dice: y los echaré al horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor describe el infierno como un lugar de tormentos. Lucas 16:23-24 dice: y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
El Señor describe el infierno como un lugar lejos de su presencia. Segunda Tesalonicenses 1:9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y en la gloria de su poder. El Señor describe el infierno como un lugar de fuego y azufre que no tiene reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis 14, 10, 11 nos dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Hermanos, la palabra de Dios habla del infierno. El Señor Jesús nos habló del infierno y nos está diciendo que yo y tú, como creyentes, como cristianos, tenemos únicamente dos opciones: o el infierno o el cielo, o la muerte eterna o la vida eterna. Ahora miremos la vida eterna. Dios tiene un lugar mejor para nosotros, que es el cielo. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para qué? Para vosotros. Hermanos, el cielo no es una metáfora. El cielo es un lugar real en el cual habita Dios y sus ángeles. El cielo no es imaginario. Así como el infierno es real, el cielo también es real. Hermanos, y esta es la promesa de Dios que le hace a su iglesia. Y Jesús fue claro cuando dice que en este lugar de descanso está en la casa de su Padre. Es decir, que está en el tercer cielo, tal como lo dice Pablo en 2 Corintios 12, del 2 al 4, que habla de un tercer cielo. Este lugar que está escrito es un lugar como un lugar hermoso donde todo sufrimiento termina. Apocalipsis 22, del 1 al 5 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para la qué? Para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dice el versículo 5: y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los ilumina, y reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, es un lugar precioso, un lugar hermoso. Otra descripción que Juan nos da del cielo es que allí no habrá tristeza, ni dolor, ni lágrimas. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Quise tener estas dos comparaciones, hermanos, para que entendamos, hermanos, que ahora, viendo la diferencia de lo que es el cielo y de lo que es el infierno, que son lugares reales de las cuales la palabra del Señor habla, de las cuales Dios nos dice que tú y yo como creyentes únicamente tenemos dos opciones: o vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. No tenemos más opciones. Por eso es necesario que nosotros hoy, hermanos, entendamos que la vida cristiana no es una religión, sino es una relación con Dios de compromiso. Ahora que llevamos la diferencia entre estas dos opciones, entre estos dos lugares, entre el cielo y el infierno, yo te pregunto, ¿tú te has puesto a pensar dónde pasarás tú la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Yo quiero que nos preguntemos hoy, en la vida que estoy llevando, en lo que estoy haciendo, como yo, en el lugar que tengo al Señor, en la vida que estoy pasando en la tierra, ¿voy a ir al cielo o voy a ir al infierno? Eso solamente lo puedes contestar tú. Yo pensaba: Señor, ¿yo voy a ir al cielo o voy al infierno? Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque es que no hay otra opción. Yo no puedo decir: ay, no, yo voy a ir, no, vas al cielo o al infierno, o estás arriba o estás abajo. No hay punto medio. Entonces, la mayoría de la gente,
cuando uno le pregunta, cuando te mueras vas a ir al cielo o al infierno, la mayoría de la gente dice, yo pienso que yo iría al cielo. Y dice, no, ¿por qué? Dice, porque yo llevo una vida más o menos buena. Yo procuro no hacer el mal, yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no me emborracho, yo no ando haciendo cosas malas, de vez en cuando yo oro, de vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando también voy a la iglesia y de vez en cuando hago uno que otro favor a la gente necesitada. Pero ¿saben qué les cuento, hermanos? Que de esas buenas personas está lleno el infierno. De las buenas personas que creen que porque no hacen nada en su vida, que porque creen que de vez en cuando hacen un favor a alguien, que porque de vez en cuando leen la Biblia, que porque de vez en cuando van a la iglesia, está lleno el infierno. La palabra dice que si tú sabes hacer el bien y no lo haces, ¿estás qué? Pecando, ¿verdad? Entonces, no es solamente, hermanos, vivir una vida que más o menos yo creo que está bien. No solamente es ir de vez en cuando a la iglesia. No solamente pensar que porque hacemos favores estamos ganando el cielo. Mucha gente, ante la pregunta que si conocen a Dios, siempre afirman que sí. Y ellos creen que porque alguna vez fueron a la iglesia o que porque a veces creen que conocen a Dios. Pero hermanos, no solamente se conoce a Dios, sino cuando has creído en Dios y has obedecido el Evangelio. No es conocer a Dios porque te hablaron algún día de Dios. No es conocer a Dios porque aún el diablo cree en Dios. El diablo conoce a Dios. No es decir, yo creo en Dios o conozco a Dios. ¿Por qué? Porque a veces fui a la iglesia, leí la Biblia. Hermanos, no lo conocen. Y creen que por eso tienen derecho a ir al cielo. Y si vamos a ver, la realidad espiritual es otra. Porque solamente se puede conocer a Dios si hemos creído y hemos obedecido el Evangelio. Hermanos, creer y obedecer el Evangelio no consiste en realizar buenas obras de mérito propio, sino creer con fe que Cristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de ¿qué? De nuestros pecados. Eso es creer en Dios. Pastora, por favor. Creer y obedecer en el Evangelio es reconocer, hermanos, reconocer que estábamos expuestos a la condenación eterna por consecuencia del pecado, pero que ahora al aceptar el Salvador en nuestra vida, hermanos, nuestra vida cambió de muerte eterna ¿a qué? A vida eterna. Romanos 3, 23, 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Eso es creer y obedecer el Evangelio. No es creer en Dios, no es hacer buenas obras ni hacer buenas oraciones para que la gente nos vea. Creer en Dios, hermano, es creer y obedecer ¿qué? Su Evangelio. Pero hermanos, increíblemente muchas veces nosotros hacemos tantos planes para esta vida que nos olvidamos lo más importante, que es nuestro destino eterno. Mis hermanos, no hay concesiones que podamos hacer con Dios fuera de Cristo. Tengan en cuenta eso. No hay ninguna concesión que tú vas a hacer con Dios fuera de Cristo. No hay purgatorio. Muchas creencias y muchas ideologías dicen, no, es que el cielo, el infierno o el purgatorio. No hay purgatorio. No hay purgatorio donde tú puedas arreglar cuentas con Dios. Mucha gente dice, no, es que va al purgatorio, permanece ahí a una llama lenta hasta que queden con cuentas con Dios y va a pasar al cielo. No, señor. La palabra te dice a ti, o vas al cielo o vas al infierno, pero no hay purgatorio. La Biblia no dice la Biblia dice que lo que tú decidas hoy va a marcar el destino a donde vas. Solamente hay dos y nada más que dos destinos: vida eterna o perdición eterna.
Mateo 6, 19, 21 nos dice: no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, mas haced tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviese vuestro corazón, allí está que está tu tesoro, allí está que tu corazón. Hermanos, yo quiero que entendamos que en nuestro estado natural ninguno de nosotros es lo suficientemente puro para entrar al cielo. Necesitamos el perdón divino antes de poder entrar en su presencia, y lo necesitamos ahora, en este momento. No lo necesitamos, voy a esperar a ver mañana, voy a hacer esto y espero recibo al Señor tal día. Mucha gente no le comparte, quiere saber, le digo, no, ahorita no tengo tiempo, de pronto otro día trae tiempo. Hermanos, y necesitamos saber que es necesario ahora, antes que sea demasiado tarde. La Biblia en Lucas 12, dice el 20, la Biblia nos cuenta la historia de un hombre que era muy rico, el cual había trabajado toda su vida y ha prosperado de una manera abundante. Y cuando él pensaba que tenía ganado ya un futuro, que tenía garantizado un futuro en paz y tranquilo, se dijo a sí mismo: alma, muchos bienes tengo guardado para muchos años. Ahora reposa, come, bebe y ¿qué? Y regocíjate. Pero ¿qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que en ese momento se le apareció el Señor diciéndole: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que tú has guardado, ¿de quién será? Este hombre pensó que trabajando y trabajando y acumulando ya tenía garantizado la eternidad. Este hombre tenía su depósito material lleno, mas el depósito espiritual estaba vacío. O sea, él tuvo tiempo para todo, para trabajar, para prosperar, para amontonar riquezas, pero no tuvo tiempo ¿para qué? Para buscar a Dios. Y la palabra me dice: primero busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene ¿por qué? Por añadidura. Hermanos, esta historia nos lleva a hacernos dos preguntas. ¿Dónde crees tú que este hombre está pasando la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? La segunda pregunta: ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Dos opciones: muerte eterna o vida eterna. Ahora, tengamos en cuenta que la entrada al cielo no depende de lo que nosotros hagamos, ni lo que hayamos hecho, sino lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de la obra de Jesucristo. La entrada al cielo no depende de lo que tú hagas ni lo que hayas hecho, sino de la obra que hizo el Señor por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Juan 3:36. Hermanos, es por eso que Dios envió a su Hijo para sufrir castigo de nuestros pecados, a fin de que no pasemos la eternidad en el infierno separados de Él. Para terminar, yo quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. ¿Juan qué? Juan 5, 24. La palabra de Dios nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no volverá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Acá nuestro Señor no está diciendo que todo el que oiga la presentación del Evangelio se salvará, como muchos han creído. Está diciendo que necesitamos oír el Evangelio con fe y obediencia verdadera. No es solamente colocar una prédica diariamente y ya escuché la palabra. No es solamente ir a la iglesia cada 8 días a escuchar la palabra. No es solamente estar mirando qué evangelista o qué profeta o qué está hablando de la palabra y escucharla. No, dice el Señor Jesucristo que necesitamos escucharla con una fe verdadera y una obediencia sincera. De nada te sirve a ti escuchar una prédica, una palabra que te entre aquí y te salga aquí. Necesitamos tener una fe y una obediencia a la palabra de Dios
creer lo que está en la palabra de Dios y sobre todo obedecer lo que está en la palabra de Dios. Una fe y una obediencia verdadera, como nos enseña Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios se levantó entre los muertos, seremos ¿qué? Salvos. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Eso es creer en el Evangelio, que nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos en nuestra boca. No es solamente escuchar una prédica, no es solamente escuchar los predicadores de lo que hablan, sino hermanos, es creer en la palabra de Dios. Romanos 10, 9, 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Se dan cuenta de la relación que hay entre el corazón y la boca? Lo que yo creo es lo que yo confieso. Y si yo creo en mi corazón que Jesucristo se levantó entre los muertos y que Él fue a la cruz del Calvario a pagar mis pecados y lo confieso con mi boca, eso es creer, tener una fe verdadera y un convencimiento real de lo que es la palabra de Dios. No solamente nos vamos a salvar por escuchar el Evangelio, sino por creerlo y por vivirlo. En otras palabras, quienes hayan oído para salvación responden en arrepentimiento y fe. Eso es lo que es la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando en realidad entendemos y creemos la palabra de Dios, respondemos que con arrepentimiento y fe, porque la palabra de Dios tiene que producir algo en nuestra vida, tiene que incomodarnos, tiene que disgustarnos, tiene que acomodarnos, tiene que producir algo en nuestra vida. Y cuando escuchamos la palabra de Dios con fe y entendimiento y obedecimiento, hermanos, vamos a ir a un arrepentimiento genuino y fe. Eso es lo que necesitamos nosotros, Señor. Tener un arrepentimiento y entender que la vida cristiana solamente tiene dos opciones: o el cielo o el infierno. No vamos a seguir, hermanos, jugando a estar con un pie aquí y otro pie aquí. Necesitamos, hermanos, hoy tomar una decisión radical y pensar en dónde voy a pasar mi eternidad, en el cielo o en el infierno. Juan 10, 28, 29 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Yo quiero preguntarte hoy día, si murieras hoy, ¿dónde crees que pasarías la eternidad? Muchos decimos, no, pero es que yo soy joven, yo estoy atlético, yo tengo fuerza. Hermano, no necesitamos ser jóvenes ni tener salud. La vida se va en un segundo. Fíjense ayer esa explosión que hubo en Plantation. ¿Cuánta gente estaba en el gimnasio? Gente que hace ejercicio todos los días para fortalecer sus músculos y tener una vida sana, y que bendito sea Dios no hubo muertos, pero así como esta explosión pudo haber causado quién sabe cuántos muertos, la vida es frágil y se nos va en un segundo. Yo quiero, hermanos, que pensemos hoy: si te mueres hoy, ¿dónde crees tú que vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Yo por eso decía que esta enseñanza me exhortó a mí en pensar: Señor, la vida que llevo yo, lo que estoy haciendo, lo que he hecho, ¿me lleva al cielo o al infierno? ¿Dónde quieres vivir tú la eternidad? ¿En el horno, donde la llama nunca apaga? ¿O en el cielo, donde la muerte fue vencida? Si murieras hoy, ¿dónde crees tú que pasarías la eternidad? La salvación no se puede ganar, solo se puede recibir. Tenemos que orar y pedirle a Dios para que nos ayude a entender que no se trata de una religión, sino de una relación con Él, una relación con el corazón, una relación única y verdadera, una relación con el único y verdadero Dios que nos ama y que ha dado su vida por ti y por mí. Pedirle a Dios que no se trata de una relación, de una religión, de una religiosidad,
de estar pensando que si voy, que si hago, que si llevo, que si traigo, voy a tener puntos con Dios. Sino se trata de una relación personal, íntima de amor con el Señor. Si murieras hoy, ¿dónde crees que pasarás la eternidad? Esa pregunta quiero que te la lleves para tu casa y que ores y medites y pensemos, Señor, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Como decía al comienzo, nosotros oramos muchas veces y decimos, Señor, muéstrame qué debo hacer, muéstrame dónde debo ir. Y no salimos de ahí. Señor, muéstrame qué debo hacer, muéstrame qué debo ir. Y nos damos cuenta que el Señor nos mostró ya hace mucho rato. En su palabra nos mostró ya hace mucho rato lo que debemos hacer y dónde debemos ir. Debemos dejar de estar repitiendo la oración, Señor, muéstrame dónde debo ir. Él ya te dijo que vayamos y compartamos por todas las naciones. ¿Qué debo hacer? Compartir su palabra. No sigamos orando y pidiéndole a Dios una muestra de qué debemos hacer o qué vamos a hacer, sino pidamos a Dios que nos dé fortaleza para poder cumplir lo que Él ya nos ha ordenado. Terminando, yo quiero, hermanos, que entendamos que nuestra vida cristiana no es un juego. Nuestra vida cristiana no es un pasatiempo. Nuestra vida cristiana depende dónde vas a terminar en la eternidad. En el cielo o en el infierno. Porque solamente hay dos lugares, solamente hay dos opciones, el cielo o el infierno. Si murieras hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Oremos. Te damos gracias, Padre amado.